Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a este video en el que voy a hablar de lo mejor de la primera mitad del año. En este video voy a mencionar libros, películas y podcasts que he estado viendo, leyendo o escuchando desde enero 2018 hasta el mes de junio 2018. Primero está Career of Evil de Robert Galbraith, que es J.K. Rowling usando el seudónimo. Este es el tercer libro en la serie de Cormoran Strike. El cuarto libro se supone que va a salir este año y trata sobre el detective Cormoran Strike y su compañera Robin, que van a resolver un misterio más esta vez. Pero este tercer libro me pareció mucho más emocionante que los primeros dos. Después tengo dos libros de Chimamanda Ngozi Adichie. El primero sería We Shall Be Feminists, que es una plática que dio en una TEDx en Sudáfrica, creo. De hecho, el video de esta plática está en YouTube por si no tienen oportunidad de leer el libro. Recomiendo mucho que vean este video. Voy a dejar el link abajo porque me pareció un libro súper interesante y también el video. De hecho, lo vi justo después de leer el libro y es tal cual lo mismo. Y habla de qué es realmente el feminismo y todo lo que le enoja de la sociedad. Y pues me pareció me identifiqué mucho con él. Y como por la misma onda va el otro libro de Chimamanda, que también tengo aquí, que es Dear Iyabuele or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Esta es una carta que Chimamanda le respondió a una amiga cuando ella le pidió consejos para criar a su hija de una forma feminista. Y estas 15 sugerencias me parecieron el perfecto ejemplo a seguir para criar a hijos o sobrinos o cualquier infante que tengas a tu cargo o en el que puedas llegar a influir. Otro libro es The Trouble with Goats and Sheep de Joanna Cannon. Este libro describe perfectamente lo que es la infancia, viviendo en un vecindario, llevándote con tus vecinos, metiéndote en asuntos que realmente no te incumben porque eres niño y te crees detective y crees que nada de lo que hagas va a tener repercusiones. Y en este libro desaparece una persona y todo gira en torno a qué fue de esta persona y qué sabe cada vecino para poder descubrir qué fue lo que pasó con ella. Después tengo dos novelas gráficas. La primera sería The 100 Nights of Hero de Isabel Greenberg. Esta novela gráfica es sobre dos hombres que hacen una apuesta en la que si uno gana se va a casar con la esposa del otro y esa esposa está enamorada de su dama de compañía, así que ellas van a intentar lo que sea para poder evitar ese matrimonio forzado y poder estar juntas. Y el medio por el que lo hacen es contándole un cuento cada noche al villano. Este es un recuento de las 1001 noches en una versión súper cortita, pero es un libro hermoso físicamente y con elementos feministas y amor, y todas las historias que cuenta son hermosas y además es chistoso. La otra novela gráfica que tengo es el libro 2 de Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Este incluye los volúmenes 4, 5 y 6 de esta saga. Esta novela gráfica sigue a una pareja que no debería estar junta de acuerdo a la sociedad, sin embargo lo está y tienen una hija y están tratando de escapar para, pues, sobrevivir. Pero lo que me encanta de Saga es que es súper imaginativa, puedes encontrar razas y cuerpos de todo tipo, así como preferencias sexuales también de todo tipo, y me parece súper incluyente y la historia está increíble, sin mencionar los colores y las hermosas ilustraciones. La calidad es increíble. Y siguiéndonos por la línea de temas incluyentes, el siguiente libro que tengo es Call Me By Your Name de Andrea Simán. Este libro es un poema gigante. Todo lo que lees es como un suspiro, es hermoso y además la historia también es hermosa. Es sobre un profesor americano que viaja a Italia y se queda en una casa de visitas donde tienen a un hijo y pues ellos se conocen y empiezan a sentir cosas el uno por el otro. Y es que todas las emociones que describen se sienten tan relacionables y sí, es uno de mis libros favoritos de este año. Bueno, todos los que estoy diciendo son mis 5 estrellas, pero ese está entre los mejores de los mejores. Otro es Rebelión en la Granja de George Orwell. Esta es una fábula que también es una metáfora a la forma en la que la política funciona y la corrupción, y a lo que puede llegar el ser humano por adquirir poder y lo que pasa una vez que adquiere poder. Y este libro me pareció súper importante para leer
en cualquier época, porque simplemente no aprendemos de nuestros errores. Este libro me dejó con un sentimiento de frustración y coraje, pero me pareció muy importante. Si ven el encuadre un poco diferente es porque vengo del futuro, porque olvidé mencionarles The Astonishing Color of After. Este libro habla sobre una chica cuya madre se suicida y se convierte en un ave después de morir, y de cómo una vez después de su muerte le proyecta a su hija el mensaje de que quiere que viaje a conocer a sus padres a Taiwán, me parece que era. Y este libro maneja realismo mágico y la forma en la que puedes llevar tu sufrimiento y cómo superarlo. Y es un libro que me encantó y me hizo sentir todo tipo de emociones. Ok, de regreso al pasado. Y voy a terminar con los libros de fantasía a los que les di 5 estrellas, empezando por Six of Crows, que me hizo creer de nuevo en la fantasía porque había estado leyendo algunos libros de fantasía que ya no estaban llegando a mis expectativas, pero este volvió a alcanzarlas e hizo que me volviera a enamorar de este género. Y es que todos los personajes y el mundo y toda la historia está tan bien desarrollada que te sientes ahí. Es de esos libros que realmente te transportan a esa magia y a ese mundo. Y trata sobre un grupo de marginados que se van a encargar de llevar a cabo un atraco. Y también eso, el atraco y la planeación, las conspiraciones, y todo te mantiene al filo de tu asiento en este libro. Y obviamente no puedo dejar de mencionar los libros de Harry Potter, específicamente las versiones ilustradas, porque son totalmente hermosas y pesadas. Las ilustraciones son por Jim Kay, que es el mismo que ilustró el libro de A Monster Calls, que ganó un premio de ilustración, de hecho. A Monster Calls y sus ilustraciones. Y lo que me encanta de este ilustrador es que utiliza varias técnicas para ilustrar, no solamente se apega a una, y eso eleva la calidad de sus ilustraciones y hace que se vean así, y mágicas y dignas de un libro de Harry Potter totalmente ilustrado. Este es Ron. Ok, creo que no necesito decirles de qué trata Harry Potter, pero son mis últimos 5 estrellas de lo que llevo en la primera mitad del año. Ok, voy a seguir con 2 adaptaciones de libros a películas que vi esta primera mitad del año. Y la primera sería The Death Cure, dirigida por Wes Ball, y el libro es escrito por James Dashner. Este es el tercer libro de una trilogía y el libro me gustó, sin embargo tuvo muchos elementos que fueron decepcionantes y muy poco creíbles. Y en la película arreglaron esos elementos y le hicieron aún mejor, que es raro ver una película que sea mejor que su libro, y siento que esta película fue mejor. Esta trilogía sigue a una serie de personajes después de una especie de apocalipsis que hubo en el mundo. Y bueno, esta es la conclusión de esa historia, que si en libros pudo llegar a decepcionarme, en la película logró rescatar lo que quería que sucediera en esta historia. Y la otra mejor adaptación que he visto es en la que creo que todos estamos de acuerdo que ha sido una de las mejores adaptaciones del libro a película. Es Love, Simon, dirigida por Greg Berlanti, basada en el libro Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. Este libro sigue a un chico gay que aún no ha salido del closet, pero uno de sus compañeros descubre que es gay y decide chantajearlo para obtener lo que quiere. Y Simon, antes de querer proteger su identidad, está tratando de proteger la identidad de Blue, que es alguien con quien se ha estado mandando correos y por quien ha estado empezando a sentir algo. Sin embargo, no conocemos la identidad de Blue. Así que esta es una historia súper linda, súper romántica, y supieron transmitirla a la pantalla grande. Y por último tengo los mejores podcasts sobre libros que he estado escuchando durante esta primera mitad del año. El primero es el podcast All the Books Show, que es de un par de amigos que trabajan en una biblioteca y hablan de libros que van a salir, premios, libros que han estado leyendo, y a veces tienen episodios en los que hablan de los libros que menos han sacado de su biblioteca y tratan de encontrar la razón de por qué no los sacan de la biblioteca y si realmente hay una razón para ello o no. Y son muy chistosos, la verdad me la paso muy bien escuchando todos sus episodios. Otro es 88 Cups of Tea. En este podcast invitan a muchísimos autores y hablan con ellos, y es básicamente eso, pero escuchar a tus autores hablarte al oído es una experiencia hermosa para cualquier lector. By the Book es un podcast en el que 2 amigas
leen libros de autoayuda y viven durante 2 semanas de acuerdo a todo lo que les dijo el libro que tenían que hacer para probar si realmente funciona o no funciona en sus vidas. Y me parece un tema muy interesante porque me gusta leer este tipo de libros y hay veces que los lees y dices sí voy a hacerlo y a veces terminas no haciéndolo, o puede que los leas y no sea realmente lo que te funcione a ti. Y eso ha sido todo lo mejor de mi primer mitad del año. Espero que les haya gustado y hayan podido sacar muchas recomendaciones de este video. Y pues nada, nos vemos en el próximo video y gracias por ver este. Bye.